Sábado de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra de Dios. Muy buenos días. Como siempre, el Evangelio trayéndonos palabras de vida, palabras de esperanza. Es que en verdad que no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y pudiéramos decir, no hay peor sordo que aquel que no quiera escuchar. Dios nos está hablando. Es más, como diría el profeta, nos está gritando. Pero nosotros somos los que a veces nos hacemos sordos. Somos como esos niños caprichudos que frente a la televisión solamente le dicen a su mamá: sí, ahí voy, y ni siquiera están escuchando lo que la mamá les está pidiendo. Albert Einstein decía: Dios no juega a los dados. Hay un propósito para todo. Y aunque podamos decir que a Dios le duele el sufrimiento humano, también podemos decir que si Dios lo permite, es porque cosas mayores puede sacar de eso que si tratara de ahorrárnoslos. Dios es el único que sabe escribir derecho en renglones torcidos. Y el Evangelio el día de hoy nos habla de una experiencia muy dramática, muy triste, una injusticia que se estaba cometiendo. Y sin embargo, eso fue lo decisivo para mostrar el amor que Dios nos tiene. A pesar de que el corazón humano se puede endurecer como una piedra, no cabe duda que Dios es el autor del corazón humano y Él sabe muy bien cómo poder sacar música aún de los corazones más endurecidos. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti? A mí me ha sucedido que yo pienso que algo que ha sido muy malo para mi vida, en realidad se ha convertido en una de las mejores bendiciones en mi vida. Claro, en su momento yo no lo entendía, en su momento yo lo veía como una pérdida, una desgracia. Pero conforme va pasando el tiempo, me voy dando cuenta que ese terreno que quizás era el más feo, es en donde donde pude echar raíces para poder crecer muy alto. Así sucede en la historia. Basta ver la historia del pueblo de Israel para poder ver en esos momentos de dolor del pueblo de Israel, es donde ahí se va fraguando el momento más victorioso y esplendor del pueblo. Escuchemos el Evangelio y escuchémoslo atento
tratando de ver todos los puntos de vista de este texto, porque en realidad creo que especialmente en estos días podemos ver una gran esperanza en lo que dice. En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esa razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Podemos nosotros ver en este evangelio diferentes movimientos. Por un lado, los fariseos que habían ido a consolar a Marta y María por la muerte de Lázaro. Si ponemos atención, había muchos fariseos que estaban ahí. Cuando llega Jesús, los fariseos salen a verlo y descubren el amor y la compasión que Jesús tenía por ellos, por Lázaro. Pero también son testigos de la resurrección de Lázaro. Y ellos creen en Jesús. Y estos fariseos van y le dicen a los sacerdotes y al Sanedrín y a todos lo que había sucedido. La pregunta interesante es de que la máxima autoridad de ellos reconoce que Jesús está haciendo grandes prodigios. Es decir, en el corazón de ellos saben que Jesús está haciendo grandes prodigios. Y la palabra prodigios a nosotros nos debe de remontar que está haciendo grandes señales que solamente un profeta podía hacer. Ahora, el temor que tienen ellos ya no es un temor religioso, porque ellos en cierta manera ya están reconociendo que Jesús es un profeta. El temor que ellos tienen es lo que va a suceder con las autoridades civiles. Recordemos que en ese tiempo Jerusalén o los israelitas, los judíos, estaban bajo el poder del Imperio Romano. Y el Imperio Romano había hecho una excepción con los judíos de no adorar a los dioses romanos, porque el Imperio Romano reconocía en los judíos una larga tradición histórica. Con los demás pueblos, todos los demás pueblos que estaban bajo el Imperio Romano, a ellos sí les obligaba a adorar a sus dioses, y si ponían resistencia, los mataban y destruían sus templos. Pero con los judíos estaban haciendo una excepción. Los sumos sacerdotes, los escribas, el Sanedrín, tienen miedo de que la fama de este nuevo profeta de Jesús se salga de las fronteras y los romanos vengan, ahora sí, a destruir el templo y a destruir a todo el pueblo como lo habían hecho con los pueblos vecinos. De ahí que ese sumo sacerdote que estaba en turno dice: es que no entienden, es mejor que muera uno en lugar de todo el pueblo. Efectivamente, era mejor que muriera uno
por todo el pueblo. Es eso a lo que vino Jesús, a morir por todo el pueblo, y no solo por todo el pueblo, sino por todos los hijos de Dios que estábamos dispersos. Seguramente ellos estaban viendo solamente sus narices y solamente querían salvar su pellejo de una manera muy material, muy humana, muy carnal, muy egoísta. Pero el plan de Dios en ese movimiento era salvarlos a ellos efectivamente, no de sus ambiciones mezquinas, sino de una realidad espiritual, el pecado. Y para eso era necesario que Jesús padeciera el castigo que nos trae la paz. De lo más torcido del corazón humano, Dios puede escribir derecho. De la situación más oscura, deprimente, angustia que hay ahí, Dios ahí estaba, moviendo todo de una manera increíble para poder sacar la mejor bendición que podía haber existido. Y fue gracias al sacrificio de Jesús en la cruz que efectivamente su fama salió de Jerusalén. Su fama salió no solamente a esas regiones, no solamente al Imperio Romano, sino que ha llegado hasta ti y hasta mí. Efectivamente, por la muerte de Jesús, lo que Él hizo en la cruz ha salido y ha llegado hasta nosotros. El día de hoy ha roto las fronteras geográficas, pero también ha roto las fronteras del tiempo. Porque el día de hoy, en donde quiera que tú estés y donde yo esté, ha llegado el mensaje de quién es Jesús. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Si tú estás con Dios, si tú eres de los hijos de Dios, créeme, aún en estos momentos podemos dar gracias a Dios, porque Él es fiel. Él es fiel. Y tenemos un Dios que sabe escribir muy derecho, a pesar de las peores miserias humanas que nosotros podamos hacer. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios de la libertad, el Dios de la paz, el Dios de la esperanza, el Dios que sale a nuestro encuentro, el Dios que nos salva, el Dios que tiene puesta su mirada sobre cada uno de nosotros, el Dios que se sabe tu nombre, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por algo suceden las cosas. Cuentan por ahí que un hombre que vivía en una aldea a las afueras de Roma, en aquel entonces cuando existía el Imperio Romano, tenía un caballo. Y ese caballo era el que él usaba para trabajar. Pero resulta que el caballo se le escapa y se va de la granja. Los demás vecinos le dicen: ¡qué mala suerte has tenido! Ahora ya no tienes caballo. Y aquel hombre dice: por algo suceden las cosas. Resulta que a los pocos días el caballo regresa a su granja, pero regresa con otros 9 caballos silvestres que él pudo apacentar, y ahora ya no tenía uno, sino que tenía 10 caballos. La gente se acercaba y le decía: pero qué afortunado eres, ahora tienes 10 caballos. Y el hombre de la granja respondía: por algo suceden las cosas. Resulta que su hijo, el único hijo que tenía, se sube a uno de los caballos silvestres para trabajar, y el caballo, en un galope que hace, lo tumba y le lastima el pie. Y el hijo queda terriblemente lastimado de un pie, a tal grado que cojeaba, y era evidente que no iba a poder hacer el trabajo de un joven normal de su edad. La gente se acercaba a aquel hombre y le decía: pero qué desafortunado eres, mira lo que le ha pasado a tu hijo, ahora ya no va a poder ayudarte como antes. Aquel hombre de la granja lo único que dice es: por algo suceden las cosas. Resulta que el Imperio Romano llega e iba a hacer una nueva guerra contra un país lejano, y llega a ese pueblo
y se lleva a todos los jóvenes sanos, sin excepción. El único joven que no fue a la guerra fue aquel que se había lastimado por el caballo. Los hombres se acercan a él y le dicen: ¡qué afortunado eres! Ahora tú sí te quedaste con tu hijo y todos los demás hemos perdido al nuestro. Aquel hombre lo único que les dice es: por algo suceden las cosas. Nosotros no sabemos por qué, pero por algo suceden las cosas. La Sagrada Escritura no miente cuando dice que todo sucede para bien de los que aman al Señor. La pregunta no es ¿por qué suceden las cosas? Por algo suceden. La verdadera pregunta es: ¿y nosotros amamos al Señor? Porque si amamos y confiamos en Él, aún en los momentos difíciles, nosotros podemos respirar profundo y darle gracias a Dios, porque sabemos que Él está obrando y cosas buenas vienen hacia nosotros. Que tengas un excelente día.